Pues, a ver, sí, ya. Música celta bien ser un término polisémico que agospia de ellos significados complementarios y al cuando no opuestos, pero en fin, que no dicen entre ellos excesivamente bien. Vamos a ver, música celta en principio sería la tradición musical reproducida y evolucionada, heredada de lo que hay las músicas tradicionales de los países que tienen anguaño lengua céltica, con mayor o menor nivel de relicto, y los países asimilados que por historia, etnografía, geografía y también por voluntad de construcción de una subjetividad identitaria integren lo que se llama la Celtic Fringe, los finisterres atlánticos, los países celtes europeos. Estos países asimilados serían Asturias y Galicia, que tienen una lengua de inicio romance, a los de lengua céltica, bien sea goidélica o britónica, Irlanda, Escocia, y la isla de Man, Gales, Cornualles, más la Bretaña armoricana continental. En estos países diose un proceso después de la Segunda Guerra Mundial de redefinición identitaria y de abordaje de las músicas tradicionales que generaron un exitoso tránsito a la modernidad. Ese proceso de tránsito puede conceptualizarse como lo que dio lugar a lo que se entiende anguaño por música celta. Bien, y es verdad que suele darse como acta de nacimiento los discos de Alan Stivell, el primer disco de Alan Stivell, Reflex, donde entemez el rock con la música tradicional bretona a principios de los 70, pero esto es una simplificación. En realidad, música celta con este término ya se emplea desde mediados del siglo XIX para referirse a las tradiciones musicales de estos países donde tienen lengua céltica, y no solo. También en Asturias, también en Galicia, investigadores, xentes que se ocuparon de lo que de aquella se llamaba el alma del pueblo, utilizan el concepto de música celta para referirse a la música tradicional heredada de la historia y del fondo de la historia de estos pueblos. De otra banda, hay etnomusicólogos y musicólogos que ofierten una serie de características que determinarían estas músicas de raigaño antiguo. Bien, no solo les cumplirían las músicas tradicionales que tienen que ver con los de estos países a los que antes calqué, sino también en otros de raigaño primitivo. Son músicas que por una parte tienen características medievales y por otra son músicas con características, digamos, simples. No voy a entrar en ello porque me parece un poco pesado, pero sí cada vez hay más investigadores que intenten categorizar, incluso desde un punto de vista musicológico, a estas músicas. Creo que lo más interesante en este caso es referirnos al proceso de construcción identitaria que dio lugar a que en estos países, incluso en el 2019, en pleno siglo XXI, se caltenga ese término para referirse a músicas que vienen de la memoria colectiva de esas comunidades humanas, con un éxito, una repercusión comercial y una capacidad de seducción en todo el mundo, yo creo que con tanto éxito que es poco asimilable a otro tipo de procesos en otros lugares del mundo. Y este fenómeno del que fales, suele entenderse también como etiqueta comercial, efectivamente, en mediados de los años 70, cuando empezaron a publicarse los primeros discos conocidos de Alan Stivell. Este fenómeno y un fenómeno importado en Asturias, ¿o era de algo que tenía que darse naturalmente? A ver, eso es algo con lo cual intenta como despistar la necesidad de un estudio fondo de este fenómeno. No, para nada es un fenómeno importado ni impostado. Hay una ecología cultural, hay una ecología identitaria, hay una ecología histórica que permite que en países como Asturias y en Galicia se desarrolle de magar la mitad de los 70 un movimiento de redefinición musical que se inserta naturalmente en la música celta. ¿Por qué? Porque son países que de magar la mitad del siglo XIX, a la hora de intentar de explicar lo que ya dije antes, que de aquella se llamaba el alma del pueblo, recurrióse al celtismo como elemento estructural de la identidad de esos territorios. Inda más, en Asturias, desde la primera historia publicada, la del padre Carballo en 1590, recúrrese a los celtas, a los galos coltas e incluso a un trasunto que podríamos definir viniente de Levar Gabala y de los historiadores irlandeses medievales para explicar la historia de Asturias, la historia del país asturiano. Y es decir, esto ya es algo
que trescala y trespasa la historia de Asturias de magar por lo menos 500 años. Entonces, no hay nada que sea un sarapico que tiene que ver con la transición política, la constitución del Estado autonómico y una mímesis con procesos, insisto, muy exitosos de otros lugares culturalmente muy próximos y con los cuales, desde Asturias, los actores de la nueva música tradicional posaron la su mirada desde el minuto cero. Por lo tanto, decir que importar un fenómeno musical y equivocarse y es falso de toda falsedad. ¿Qué pasa? Que existe también el concepto de interceltismo musical, al empar de celtismo musical, que aunque sean concurrentes, no es lo mismo. Interceltismo musical y ese movimiento que a través de la voluntad de diversos actores culturales, bien sean músicos, promotores, intelectuales o militantes, produce a partir también después de la Segunda Guerra Mundial, porque aunque el interceltismo ya anterior, el interceltismo moderno nace después de la Segunda Guerra Mundial, no en los años 70, previamente van constituyéndose no solo festivales, sino también relaciones constantes y continuas entre los músicos de esos territorios, y de una forma voluntaria y subjetiva establece una serie de vínculos de intercambio de información, de metodología, de instrumentación, incluso de afectos y de saberes, que da lugar a esa maravilla musical que es el interceltismo musical, a través del cual es posible que Tan Ángel Weavers interprete un tema tradicional asturiano, Carlos Núñez uno irlandés o The Chieftains el beso con Xoacua Mieva. Eso y el interceltismo musical. No se trata de la sustitución de los patrimonios culturales y musicales de una comunidad por otra, sino de sobresignificar, incluso simbólicamente, ese patrimonio cultural y musical y dar una nueva posibilidad de vida, una nueva posibilidad de que continúe siendo tradicional en el siglo XXI. ¿Y cómo fueron los primeros pasos de ese celtismo musical, o de esos primeros momentos, esos primeros pasos en que el celtismo musical no solo llega a Asturias, sino que empieza a dar frutos aquí? ¿Cómo fueron aquellos primeros pasos? Hombre, después de la llarga noche de piedra del franquismo, en palabras del poeta gallego Celso Emilio Ferreiro, de aquellos años fediondos, al través del proceso que se da en Nomar la transición política, en Asturias asístese a un proceso, un paralelo. En Asturias hay una doble transición. La transición política, digamos, convencional, que lleve de la dictadura a la democracia parlamentaria monárquica, y otro que podíamos definir del coadonguismo al asturianismo, del coadonguismo al nacionalismo y del coadonguismo a la propia Asturias. Y es decir, trátase de un proceso en el cual rómpese con la interpretación que les élites dominantes, en este caso desde el punto de vista económico, cultural y social, que tenían sobre Asturias, y produce una lectura radicalmente nueva y en ruptura con la anterior de lo que hay Asturias, de lo que significan Asturias en el conjunto del Estado español, y un proceso en el cual non subsidiario, y es decir, acúdese a todo aquello que explique Asturias como un ente autónomo y cuyo desarrollo social, cultural y lingüístico explíquese por sí mismo, por dinámicas que tienen que ver con los procesos asturianos y no con los procesos, en este caso, españoles. Es decir, una explicación no subsidiaria. Centrándonos en el ámbito de la lengua, en 1974 nace Concello Bable y eso cámbialo todo. Al empar que nace Concello Bable produce una nueva mirada que va posando sobre todos los procesos que conformen el discurso de identidad asturiano. Y cuando nacen los primeros grupos de investigación folclórica que prospeccionen por todo el país para restaurar y recuperar un patrimonio, digamos, maltratado a través de la sección femenina de Fet de las Jons, que eran los que se ocupaban de estas cuestiones durante la llarga noche franquista, y a partir de ahí necesitase una metodología sobre la cual abordar el delicado mundo de la tradición y ver cómo eso puede ser, cómo es posible que pueda transitar de un mundo de anicio rural, un mundo donde las relaciones sociales tienen que ver con la tradición heredada, con un entorno rural, a un entorno urbano, con todas las contradicciones que supone la historia moderna, las contradicciones de clase, les lluches, las movilizaciones y la urbanización de una sociedad que aproximadamente en Asturias empieza a ocurrir en los 60. Ese proceso de hacer vidable una tradición musical de raigaño rural, de raigaño tradicional, a un entorno mayoritariamente urbano, ahí aplícase el celtismo musical.
Y es decir, el celtismo musical de alguna manera y la metodología por la cual los músicos tradicionales asturianos hicieron el tránsito de la sociedad rural tradicional a la modernidad. En ese sentido, eso comienza en Asturias, comienza con la transición, pero 3 o 4 cosas más. Primero, no es nuevo, hubo coros asturianos que tocaron, bueno, interpretaron en festivales de Gales. 2, Poliz Monrayer, un de Mongerret, uno de los fundadores de la Bogaden Sonerion, la Federación de Músicos Bretones, visitó Asturias y Galicia en los años 60, intentó llevar grupos asturianos a los primeros festivales intercélticos bretones en los años 60, lo que pasa que el franquismo no era un lugar muy afalladizo para este tipo de procesos y no tuvo mucho éxito ni aquí en Asturias ni en Galicia. Contactó con ellos de los grupos folclóricos de la Dómina, que bueno, no viene al caso nombrar, si es Lisardo Lombardía, que es el presidente del Festival Intercéltico de Loguián, tiene investigado algo sobre este tema, si eso puede él falarlo. Y es decir, esa posibilidad de que Asturias se inserte con naturalidad en el su espacio geográfico cultural natural provoca que la metodología aplicada sea esa y no otra. Hablaste un poco ya, Nacho, un poco de perfil, que lo trataste, el tema de un proceso que se dio paralelo y al par como se va desenvolviendo el fenómeno de la música celta en Asturias, que es el del surgimiento de los grupos de investigación folclórica, franciendo de hecho con la filosofía y la ideología que representaba la sección femenina, y que yo creo que dieron una visión distinta de la que se tenía, como que la música tradicional asturiana pues prácticamente no existía, como que no había gaiteros, instrumentistas, como que ya estaba investigado todo. Coméntanos un poquitín cómo fue el papel que jugaron estos grupos de investigación folclórica en esa nueva reelaboración que se estaba produciendo en la música asturiana. Básica y fundamental. ¿Sigo? Vale. Básica y fundamental. Sin esos grupos no sería posible. Con toda seguridad el proceso sería muy otro. Esos grupos lo que hicieron fue poner en valir literalmente la tradición musical músico-bailable asturiana, desde unos presupuestos de aprecio. ¿Por qué? Las categorías de non aprecio suponen una situación de distanciamiento ético, por supuesto, pero de distanciamiento también ideológico, mediante el cual el investigador sitúese en un plano de superioridad que suele coincidir o bien con vinculaciones académicos o bien urbanes y describe un fenómeno desde fuera como un fenómeno relicto sin capacidad ni de evolucionar ni de servir de material para evoluciones posteriores. Estos grupos lo que hicieron fue intervenir en el medio, en el territorio, buscar informantes patrimoniales y describir la situación de la música tradicional asturiana tal cual era. Y cuál era la situación que a mediados finales de los 70 y principios de los 80 en tase caltenía por pueblos, caleyes, brañes, mayaes de Asturias. Ese fenómeno y la gasolina que da al motor que posteriormente ponse en marcha ya con los grupos, llamemos folk, entendiendo el lenguaje folk, si eso ya falaremos a qué me refiero con ello, y demás mestizajes ya impureces. Porque hay un proceso que empieza y no acaba. Y es el primer paso de algo que anguaño sigue activo y sigue en proceso. Entamó algo que hizo posible que la música asturiana exista en este momento. O dicho de otra manera, entamó un proceso que permite hoy falar de música asturiana. En sin ello hoy estaremos falando de otra cosa. Y música asturiana además con posibilidad, teniendo en cuenta que somos un país de malapenas 1 millón de habitantes, muy pequeño, económicamente con, digamos, dificultades, un país de esa manera que tenga esa producción musical, que sea conocida esa producción musical por todo el mundo y al través del canal que puso en marcha este proceso de redefinición identitaria y el celtismo musical. En sin ello, no nos llamemos a engaño. Esto sería cualquier otro lugar de la península que no quiero nombrar por aquello del respeto y con esa trascendencia. Obviamente, saca el flamenco y saca el País Vasco, por otras razones. Con lo cual,
si anguaño en Asturias hay una pequeña industria musical, y por esto y no por ninguna otra razón. Hay un fitu que marca, digamos, el comienzo, entre comillas, oficial de este movimiento que trasciende un poco lo musical, que trasciende lo meramente cultural, y que fue la celebración de la primera noche celta de Corao. Cierto. Es que hubo 2 ediciones nada más, pero esa primera noche celta marca las pautes de lo que iba a convertirse, como digo, en un fenómeno que trasciende lo meramente músico-cultural para convertirse en un fenómeno social. De tipo social y de cómo entender el tiempo de ocio en Asturias, ¿no? Y además supón comprobar empíricamente de algo que después fue reproduciéndose en tanto estos últimos 40 años, que ya la audiencia social. Los miles de personas que aconsellaron en Corao a través de carteles en las paredes y poco más, y era, no un milagro, pero casi, los 2 años. El mismo año 83 entama la Noite Celta de Porcía, el mismo año 83 entama Nubieu la Noche Celta, y aquellos 5 más 2 años de, llamemos, dignificación de la música tradicional en el contexto de las fiestas de San Mateo, y que después la alcaldía de Gabino de Lorenzo, por motivos ideológicos, censuró y acabó con ello. Bien, y tal cual lo estás describiendo, después generó el modelo Noche Celta, que a partir de los 90, de magar los 90, digamos que estró Asturias de noches celtas. Fueron docenas y docenas de noches celtas, y era un modelo que tenía esos ventalles y los inconvenientes. Ventalla, la identificación como tiempo de festa, tiempo de socialización. Inconvenientes, la excesiva vinculación al erario público, a las subvenciones y al dinero de ayuntamientos, de consellerías o equivalente, y lo feble, lo frágil de la estructura que mantuvo y caltuvo esas noches celtas en el tiempo. De fecho, güey, que yo sepa, son 3 les que siguen. 3. Festivales aparte, noches celtas como tal. Digamos que hay un modelo que casi muere de éxito, pero que no fue quien a reblagar pela crisis, porque ya era muy vulnerable. Eso valnos también de ejemplo para acolumbrar también para esas debilidades de lo que es el proceso de construcción de una identidad musical asturiana, de una industria cultural, en este caso musical asturiana, y de una escena musical asturiana. O sea, valnos también un poco de paradoja. Y de lo local vamos a ese interceltismo del que falábamos en antes, porque no hay que escaecer el papel que jugó el Festival de Lorient. ¿Qué nos puedes comentar? Yo creo que es central en este proceso, sí, no solo de interceltismo, sino que de exteriorización y también para los propios músicos, para los músicos asturianos, para la propia manera de entender su propia música, ¿no? Sí, pero también hay que esclarear que lo que es importante para Asturias, pero también para Galicia, para Irlanda, para Escocia, para Bretaña, no te digo nada para Cornualles, Gales y la isla de Man. Hay que ponerles cosas en el su sitio, y es cierto que para Asturias es importante, yo diría fundamental, básico. En sin ello, también seguramente la evolución de la música asturiana, especialmente de las bandas de gaites y de las gaites, sería bien otra. Pero no hay un caso exclusivo asturiano. El Festival Intercéltico de Loia es uno de los festivales más importantes del mundo, de cualquier género. Y por supuesto, y el festival de música viniente de la tradición más importante del mundo. Punto. A partir de ahí, un escenario privilegiado en el cual la producción asturiana, la producción musical asturiana tuvo, llamemos, la enorme suerte de reproducirse, de ser vista, de ser apreciada y de generar, como llamen hoy, sinergias, en las cuales músicos, músiques, grupos y producciones asturianas algamaron prácticamente el mundo entero, de Japón a Canadá, de Australia a los Estados Unidos, de la América del Sur a toda Europa, en sin el Festival de Lorient. Y por supuesto, sin el celtismo musical, esto no sería posible. Y es muy conveniente que músicos y los diversos actores que intervienen en lo que es el proceso al través que se da incluso anguaño alrededor de las músicas tradicionales lo tenga presente, porque no hay alternativa. Y si la hay,
raro sería que nestos 40 años non apruciere, e les alternativas que aparecieron pretendidamente impugnando y proponiéndose como lo otro respecto al celtismo musical, dieron en devaneo. Ules, ¿dónde están? En ningún lado. Si la música asturiana existe anguaño, insisto, ye porque el celtismo musical en Asturias foi un éxito. Si non, estaríamos falando de otra cosa. Volviendo al Festival Intercéltico de Logueán, fue, digamos, el escenario perfecto para que este tipo de músicas se viera, no solo que los vieran, sino que los músicos y a las músicas asturianas se vieran a sí mismos y se interpretaban como lo que quieren. Actores privilegiados y hería desde una tradición musical con futuro. Y aparte, la capacidad de intercambio, de que otros músicos toquen contigo, de manera formal o informal, de compartir escenario con xente que son leyenda, de poder ser entrevistados en prensas de Le Monde, de The Times, de Irish Times. Claro, son cosas que, aunque ahora nos parezcan normales y naturales, pues igual no lo oyen, porque en el año 84, cuando una delegación asturiana foi al Festival de Kilorney, a Irlanda, al Pan Celtic Festival, donde Lisardo Lombardía y el Concello de Estudios Etnográficos Belenos y el Grupo Beleño representan Asturias en Kilorney, allí afítense los primeros contactos que darían lugar que ya en el 85, de una forma, digamos, bueno, un poco informal, ya una delegación asturiana vaya a Logueán. Y a partir de ahí, incluso llega a institucionalizarse y a organizar 3 años de Asturias, 3 años dedicados, 10 días, ya que no hay 10 días en Asturias dedicados a la música asturiana. El único lugar del mundo donde hay 10 días dedicadas a la música asturiana es Logueán. Esto danos también la medida del país que tenemos. Pero las cosas, insisto, hay que dejarles bien claras, sobre todo para evitar cierta diletancia a la hora de referirse a un festival que es imprescindible y necesario para la vitalidad, revitalización y futuro de la música asturiana. Imprescindible. Insisto, el único lugar del mundo donde hay 10 días dedicados a la música asturiana es el Festival Intercéltico de Logueán. Ninguno de Asturias. No hay un solo lugar de Asturias donde eso ocurra. Claro. Entonces esto es un principio de realidad que convendría mucho a los músicos y los actores, insisto, que participen en este proceso de creación alrededor de la música asturiana, que lo tengan bien presente. Por último, Nacho, la última pregunta queda algo muy concreto y refiere a dos bandes tótem o paradigmáticas o bueno, protagonistas de todo este proceso, fundamentalmente una, pero que ofertaron especialmente Jan de Cubel y Felpeyu a lo que fue esa transformación de la, iba a decir de la música asturiana, no, y casi la creación de la música asturiana contemporánea, ¿no? Hombre, hay dos cosas básicas. Primero, el enorme talento de los músicos de esos grupos. Sin ese talento, cualquier aventura musical, pues ya es irrelevante. Eso para empezar. Y después, que agarraron en el encruz que se atopa la cultura asturiana en el tránsito a la modernidad, agarraron la tradición musical y fueron quien a generar un discurso musical de una enorme potencia y un enorme atractivo estético, interviniendo en la tradición musical asturiana, desde el respeto a la propia tradición, pero en diálogo con esa metodología tan exitosa que dio lugar, que en otros lugares de la Europa celta se produjera el tránsito a la modernidad. Fueron los actores privilegiados, los protagonistas de traducir en sonidos modernos y contemporáneos la tradición musical asturiana. Eso sí, de un talento, digamos, enorme, que no es lo esperable en lo que son la normalidad de los grupos en cualquier lugar del mundo. Eso y el éxito o el relativo éxito, porque claro, estamos hablando de Asturias, aquí todo ya es relativo, y el éxito más todavía, del éxito que tuvieron y la audiencia social y también la escuela que crearon. Y un abordaje emocionante, sabio y yo creo que con futuro de la herencia tradicional asturiana. Son dos grupos que desde un folk acústico potente, un folk perfectamente
reproducible y homologable en lo que hay en la Europa Atlántica y el resto del mundo, fueron quien a ese proceso, y es una suerte y un milagro que así no fuera. Muy bien. Pues ahora, vamos a hacer el plano este.